Abrir, por favor, a preguntas y comentarios. Empezamos con Liliana Noble, de Pulso Saludable, después usted, después Fernanda, después Arturo. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Secretaria, quisiera saber si entendí bien. El presidente en la conferencia de prensa anunció el tema de la ofrenda, pero no sé si entendí mal. Él dijo que podía entrar a Palacio Nacional o podía venir quien quisiera. Entonces no va a ser así, solamente va a ser un tema virtual. Y si estas calaveras que se ponían, los cráneos que se ponían en Reforma, no los transformarían en una presentación virtual, a lo mejor valdría la pena considerarlo y no guardarlos en una bodega como se dice que están. Y doctor Gatell, tuve la oportunidad de estudiar en esta universidad muy famosa en Boston, y ahí uno de los maestros nos decía el ABC más o menos para seguir, identificar nosotros los periodistas cuando un estudio era valioso y no irnos nada más por la fuente o incluso por el título que se quería perseguir, el objetivo. Y he revisado muchos estudios en donde hablan de que los pacientes que tuvieron COVID, sobre todo estos intubados, ahora pueden resultar con daño serio, cognitivo. Incluso algunos estudios hablan de que pueden ser COVID causa de desarrollar en el futuro esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson. No sé si esta información sea muy prematura, porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad o hay otros que viven en sus casas y tienen familiares y pudiera estar pensando a lo mejor alguien que salió de la intubación que más adelante va a poder desarrollar o puede estar vulnerable a desarrollar esto. Entonces ahí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo tomar en base? Yo entiendo que son estudios serios, se han publicado algunos en Lancet, pero no sé, se me hace como que es todavía muy temprano para asegurar cosas tan serias. Gracias. Correcto. Gracias Liliana. Efectivamente, la ofrenda por decisión del presidente será grabada y será transmitida y se podrá conocer de manera virtual. A él lo acompañarán los integrantes de los 20 pueblos que vendrán a montar los altares solamente, y se podrá ver a través de los medios públicos, a través de esta organización. Justamente al acabar esta conferencia tenemos una reunión para ultimar detalles de este tema. En cuanto a la exposición que refieres, Liliana, de Mexicráneos, está organizada por la Ciudad de México. Podría yo con todo gusto hacerles el comentario que atinadamente señalas, y justamente se retiraron de Reforma por la aglomeración. Sabemos que ha pasado mucho tiempo, que la gente tiene ganas de reunirse, de salir a la calle. No tenemos que dar motivo para reunir a masas de gente que puede resultar riesgoso en el momento de epidemia mundial que estamos viviendo. No queremos ser el sector cultural nunca un sector que provoque un recontagio. Somos muy responsables en los protocolos y en las indicaciones que las autoridades de salud y de la propia Ciudad de México nos dan, o en los estados en donde se realizan actividades culturales. Y la vocación cultural es reunir gente, es convocar, y por eso hemos sido absolutamente responsables y cautos en de qué manera podemos conservar un pacto que hicimos por no parar la cultura, porque sin la cultura, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia? Sin literatura, sin música, sin cine, sin las distintas manifestaciones artísticas, pero no podemos poner nunca en riesgo la vida. Somos un sector muy consciente también y estamos para colaborar en ello, y hago el comentario de la virtualidad de esa exposición. Gracias. Muchas gracias. Antes de abordar la otra pregunta, quisiera aquí complementar lo que ha dicho la secretaria Frausto. Efectivamente, desde marzo, la primera semana de marzo, la secretaria Alejandra Frausto fue una de las primeras en que nos contactó a la Secretaría de Salud de manera muy proactiva, ofreciendo ayuda para integrar los protocolos de seguridad sanitaria en los recintos culturales y también protocolos específicos para el cuidado de la comunidad artística y cultural en nuestro país. También convocó la participación de las personas creadoras
a que ayudaran a hacer mensajes de difusión. Quisiera aprovechar para agradecerles a todas y todos ellos, todos los miembros de la comunidad artística y cultural de México, que han estado muy activos y activas ayudando a difundir mensajes de prevención, de promoción de la salud. Muchas gracias, secretaria, muchas gracias a la comunidad. Respecto a lo que pregunta Liliana, sí considero que es temprano, lo hemos analizado, que es temprano todavía llegar a conclusiones con muy pocos estudios respecto al potencial de COVID-19 como enfermedad o el virus SARS-CoV-2 como agente infeccioso de causar daños permanentes en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido del encéfalo, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, y hay un número de enfermedades importantes de origen infeccioso o postinfeccioso, que es una consecuencia posterior al daño directo por los agentes infecciosos, que afectan a este sistema o este segmento del sistema nervioso, pero no se conoce todavía con certidumbre evidencia consistente a lo largo de múltiples estudios que esclarezcan la frecuencia con lo que esto ocurre, la probabilidad de que esto se presente, criterios de asociación causal, es decir, que se pueda reconocer que es COVID-19 la causa de estos daños o alguna otra causa. Generalmente la construcción de la evidencia científica requiere un esfuerzo de múltiples perspectivas en donde se integra evidencia en distintos ámbitos del conocimiento. En el caso de las ciencias de salud puede ser desde explicaciones sobre la biología subcelular, celular, tisular, orgánica de los daños, la presentación clínica y los mecanismos de lo que llamamos médicamente fisiopatología, es decir, los mecanismos de daño en el funcionamiento del organismo, hasta la evidencia que proviene de la ciencia básica de la salud pública, la epidemiología, tanto clínica como poblacional. Entonces, aunque efectivamente se han publicado en revistas científicas de alto prestigio, como es Lancet, algunos estudios que sugieren asociación entre daños al cerebro y por lo tanto a las funciones mentales relacionados con COVID-19, no debemos concluir todavía que haya una relación causal donde COVID o el virus que causa COVID sea el agente de daño, ni tampoco necesariamente que esto sea algo que consistentemente va a ocurrir en las personas enfermas. Entonces hay que tener todavía cautela al respecto. Gracias. Por favor. Buenas noches a todos. Doctor López-Gatell, soy Gerardo Suárez, reportero en el Heraldo de México. Quiero preguntarle o mejor dicho, cómo van las proyecciones o modelos matemáticos que a lo largo de la pandemia les han servido de guía para saber qué comportamiento se puede esperar. Y lo pregunto a propósito del repunte que ha habido en algunos estados. Entonces, ¿qué se ve a nivel nacional para los próximos meses a partir de estos modelos? Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Los ejercicios de modelación matemática que hemos utilizado desde el inicio de la epidemia nos han permitido reconocer las trayectorias, es decir, el cambio respecto al tiempo en la ocurrencia de la epidemia, principalmente con los 3 indicadores fundamentales que son la cantidad de personas que se registran enfermas por día, la cantidad de personas que serán hospitalizadas por día y la cantidad de personas que desafortunadamente perderán la vida por el COVID-19. El propósito de estos modelos matemáticos de predicción o proyección es múltiple, pero en términos generales es reconocer cuál podría ser la duración y los momentos de máxima intensidad epidémica y los que son de menor intensidad epidémica. Aprovecho para agradecer aquí a la doctora Marilena Álvarez Huilla, directora general del CONACYT, y al propio CONACYT, también a la comunidad académica de las instituciones públicas de educación e investigación
como la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente el Instituto de Matemáticas, y al Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, un centro público de investigación. Ahora, estos modelos al inicio tenían una mayor utilidad para poder reconocer los momentos de máxima intensidad epidémica cuando todavía estaban un solo modelo de abordaje de la mitigación comunitaria. Recordar que mitigación quiere decir reducción. Cuando decimos mitigación de una epidemia, que es reducir la intensidad epidémica, es decir, menos casos, menos contagios, menos transmisión. Y teníamos un solo modelo que se instauró formalmente a partir del 23 de marzo y duró hasta el 30 de mayo. Empezó de manera preliminar con el sistema educativo nacional el 14 de marzo, cuando teníamos tan solo 12 casos. Justo ese sábado platiqué con la secretaria Frausto al respecto de lo que estamos diciendo, los protocolos, y era de gran utilidad para predecir o proyectar la ocurrencia epidémica en el país y en las entidades federativas en un momento donde teníamos un solo abordaje. Posteriormente, a partir del 1 de junio, entramos al proceso de la nueva normalidad, en donde en vez de tener una sola serie de intervenciones, empezamos a tener múltiples ritmos de ocurrencia de esas intervenciones a través del semáforo COVID. Y recordar lo que hemos dicho múltiples veces, cada autoridad sanitaria estatal, es decir, las personas mandatarias de las entidades federativas, ha decidido, en lo que le corresponde como una atribución legal, administrar o establecer las medidas administrativas para el confinamiento o el desconfinamiento, guiadas siempre por el semáforo de riesgo COVID, que es un solo semáforo con una sola metodología nacional. Y esto ha resultado en que las predicciones o proyecciones han ido cambiando de manera muy importante, porque entidades federativas que tienen un apego más estricto a las medidas de confinamiento han tenido una realidad que es más cercana a las predicciones. Pero en varias entidades federativas nos hemos encontrado la circunstancia de que las medidas ya no son tan estrictas, aumenta la movilidad de las personas en el espacio público y, consecuentemente, la curva epidémica resultante, la curva de la realidad, empieza a diferir de lo predicho. Y hay dos maneras generales en las que difiere. Una es que se prolonga la epidemia y la otra es que cambia la trayectoria. En vez de reducirse, de acuerdo a una predicción, empieza a aumentar. Esto ha pasado en las 32 entidades en distinta magnitud. Y esto nos ha llevado a que, aunque conservamos los ejercicios de predicción, de proyección, semanalmente, ya no tienen un significado tan inmediato para considerar los escenarios de lo que va a ocurrir. Y en cambio, estamos evaluando de manera más dinámica lo que ocurre en los periodos de 10 días en los estados, precisamente a través de la metodología del semáforo. Esto, en términos técnicos de la epidemiología y la inteligencia epidemiológica, se distingue en dos perspectivas. Una que se llama predicción de mediano y largo plazo y otra que se llama predicción inmediata. Hay unos términos en inglés para describirlo, es forecasting, predicción a largo plazo, y otra que se llama nowcasting, predicción de ahorita. Y usamos un intervalo de 10 días y es precisamente lo que se usa para estimar los parámetros del semáforo. Estas compañeras y compañeros de los institutos de matemáticas que he mencionado son quienes realizan esta predicción. Ahora, en términos generales y de interés público, y le agradezco la pregunta, todo el mundo legítimamente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar la epidemia en México, en el mundo, en mi comunidad, en mi estado? Lo vamos a ir comentando, ya lo he dicho en otras ocasiones, digo algunas cosas en particular. En este momento que tenemos estas 8 entidades federativas con intensidad epidémica, es poco probable que en un periodo menor a 4 a 6 semanas cambie la trayectoria. ¿Por qué razón? Porque las epidemias, como también lo hemos comentado múltiples veces,
no se pueden interrumpir de un instante al otro. Hipotéticamente, en uno de los estados que ahorita tienen mayor intensidad, si nadie se movilizara, nadie entra en un estado de absoluta congelación en la realidad social, de todos modos les llevaría cerca de 4 a 6 semanas que se cambiara la trayectoria de la epidemia, que empezara a disminuir la frecuencia de los contagios. 4 a 6 semanas. En estados más grandes, ciudades más grandes y ciudades más pobladas, esto puede tardar más. Y esto es un fenómeno de inercia, técnicamente se llama momento poblacional de transmisión, y lo que significa es que todavía hay suficiente cantidad de personas contagiantes para contagiar a un número grande de personas, y esto se mantiene todavía por más tiempo. En cambio, en comunidades pequeñas, algún poblado rural, por ejemplo, se necesita menos tiempo a partir de que se establece una intervención de control para que cambie la frecuencia de los contagios. Y por último, en condiciones más generales, en una perspectiva más general, todos quisiéramos ver que la epidemia desaparece y desaparece para siempre y se elimina. Ya hemos dicho, esto es muy poco probable. No lo digo para desanimarnos, solo para que tengamos conciencia de lo que nos puede ocurrir como humanidad entera. No estoy hablando de México nada más. Es improbable que la epidemia termine a lo largo de 2021 o 2022 incluso, a nivel mundial, reitero, a nivel mundial. Entre otras razones, porque la intensidad epidémica entre los países ocurre en distintos tiempos. Ahora mismo estamos viendo Europa Occidental con rebrotes muy grandes, mientras que en otros países, por ejemplo de la región asiática, estamos en descenso. Y en la región de América tenemos un mixto, algunos van para arriba, otros ya estábamos en descenso, etc. En la medida en que cualquier país tenga la epidemia, los demás pueden tenerla también. La predicción hasta ahora más aceptada, pero todavía no es una predicción formal, es muy difícil hacer una predicción tan amplia. La predicción es que eventualmente COVID-19 va a empezar a ser sincrónica, se va a empezar a presentar en forma estacional, empezará a presentarse de manera más o menos simultánea entre los países de un mismo hemisferio, y muy probablemente en el periodo de frío, otoño-invierno, empezará a tener eventos epidémicos, y en el periodo de calor eventos de poca transmisión, semejante a la influenza, y eventualmente podría convertirse en una enfermedad semejante a la influenza y otros más de 300 virus respiratorios que han estado con nosotros desde hace cientos, quizá miles de años. Ahora, la buena noticia de esta predicción, que podría angustiarnos, no se angustia, puede llevarle a desazón pensar que aquí en la conferencia COVID le digan que la epidemia va a durar años. No se angustie, en el sentido de que, igual que ocurre con la mayoría de las enfermedades infecciosas, se empiezan a establecer equilibrios ecológicos entre los agentes infecciosos y la población humana. Y este equilibrio ecológico llega a un punto de estabilidad en el que generalmente el virus se vuelve menos virulento. Virulento es la capacidad de crear enfermedad, particularmente enfermedad grave, y las personas empiezan a adquirir cierta resistencia individual y colectiva. El fenómeno de inmunidad de rebaño participa en este fenómeno. Y entonces la enfermedad se vuelve menos relevante en términos del daño que produce a la población, y por lo tanto es más fácil llegar a situaciones de normalidad también en la vida pública, también en la vida social. Así ha ocurrido por miles de años, es probable que así ocurra también para COVID-19. Quizá di una predicción más amplia de la que esperaba, pero quise aprovechar. Muchas gracias. Fernanda Mendoza, glucosa atómica. Buenas noches, doctor, gracias. Mi pregunta es muy sencilla. Debido a que mencionan que no puede haber aglomeración de muchas personas, obviamente, y que, más bien,
el tiempo que estamos pasando ahorita por la situación de la pandemia, ¿qué se va a hacer con los eventos que normalmente se hacen en Xochimilco por el Día de Muertos? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Se van a evitar? ¿O qué es lo que va a pasar con ellos? Gracias. Con mucho gusto. Hemos contemplado también esta situación, no solamente en el caso de la Ciudad de México y específicamente en Xochimilco, Mixquic, muchas comunidades del sur de la Ciudad de México que tienen tradiciones muy cimentadas y muy estructuradas sobre la celebración de muertos. Nuestra jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, a quien le mandamos un saludo y que se está recuperando en perfectas condiciones sobre su positividad a COVID, como ella misma lo anunció, ha contemplado un diálogo con las comunidades de tal suerte que la previsión es que aquellos panteones que son privados o gubernamentales se ha recomendado que permanezcan cerrados. Aquellos panteones que son comunitarios, como son los de Xochimilco, se ha exhortado a las comunidades, es más, ellas mismas, los propios liderazgos comunitarios han pedido a la jefa de gobierno que anuncie que se recomienda no asistir o asistir la menor cantidad del tiempo posible. La celebración tradicional del Día de Muertos en la mayoría de las comunidades de México incluye pernoctar, pasar la noche en el cementerio. Se recomienda evitar esta parte y desde luego honrar la memoria de nuestros seres queridos que ya no están, pero no contribuir al riesgo de perder otros seres queridos. Quisiera ponerlo en estos términos para dejarlo muy claro. Vamos a honrar a quien perdió la vida, no contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones, es una tradición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida. Abstengámonos lo más posible de no asistir, sobre todo por periodos largos. Muchas gracias. Finalmente, Arturo Mendoza, pie de página. Mendoza, ya la estoy cambiando. Arturo Contreras, pie de página, perdón. Gracias. Buenas noches. Con el rebrote en Estados Unidos, ¿qué medidas se pueden tomar en las fronteras, en las ciudades fronterizas de México, no? Vamos, el rebrote en Ciudad Juárez, bueno, el rebrote en Chihuahua está liderado principalmente por Ciudad Juárez, ¿no? Y Ciudad Juárez tiene un número grande de contagios debido a la alta movilidad que existe entre las personas de ambos lados de la frontera. Entonces, si se pueden llegar a presentar situaciones así en otras ciudades fronterizas, ¿y qué hacer para enfrentarlos? ¿Y qué esperar en las fronteras, pues? ¿Cómo no? Lo que se esperaría desde una perspectiva científica de la salud pública en las fronteras es cooperación. Que lo que ocurre en un lado de la frontera ocurra simultáneamente en el otro lado de la frontera, que entre las comunidades técnicas de la salud pública se intercambien información, que sincronicen sus procedimientos, que los armonicen, que los hagan de manera conjunta. Eso es lo que se esperaría científicamente. No ocurre necesariamente así en todas las fronteras del mundo. No olvidar que las fronteras son accidentes geográficos artificiales en donde se marca la diferencia entre seres humanos por razones diferentes a su realidad biológica y social. Y se han tomado medidas diversas. Esta misma mañana el canciller, o no esta mañana, creo que hace unos días, el canciller que estaba en la conferencia de prensa del presidente comentaba sobre los acuerdos que se han ido firmando mensualmente entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos a través de la vía diplomática para ayudar a sincronizar estos esfuerzos. Una de las medidas que se ha considerado es la de interrumpir los viajes no esenciales. El propósito fundamental es reducir la movilidad en la zona fronteriza. Ahora, quiero destacar que desde el punto de vista científico de la salud pública, nunca debemos considerar que la nacionalidad o la identidad étnica o cultural de una población es en sí mismo una razón de riesgo. Nunca, eso es erróneo desde el punto de vista de la salud pública y suele ser adverso a los derechos humanos. Simplemente son comunidades que viven en una localidad, que se pongan de acuerdo los dos gobiernos o los gobiernos de los estados correspondientes, ayuda a una acción conjunta. Sería lo mismo que pensáramos la frontera entre dos entidades federativas de México o entre dos municipios o entre dos colonias.
En términos de salud pública ese es el único significado. Si se ponen de acuerdo, funciona mejor. Muy bien, pues agradecemos a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, muchas gracias, Ale. Gracias a Madronio Carballo, nuestro director de Culturas Populares, al doctor Alomía, que hoy permaneció muy silencioso, y a ustedes por los comentarios. Muchas gracias. Continuamos. Gracias. Y que pasen un Día de Muertos memorable, con mucho cuidado. Gracias.